Nunca pensé que una frase tan corta pudiera quedarse clavada en mi mente como una espina. Es por los niños. Daniel la dijo con tanta tranquilidad, con esa voz suave que siempre usaba cuando intentaba minimizar algo, que al principio ni siquiera reaccioné. Solo lo miré, esperando que agregara algún detalle que me ayudara a entender por qué demonios le había regalado un coche nuevo a su ex, Marina. Pero él simplemente repitió lo mismo, como si fuera una explicación suficiente, como si eso debiera calmar cualquier duda que me atravesara el pecho. Antes de seguir, déjame decirte algo. Si te gustan las historias intensas, reales y profundas, suscríbete a mi canal o página, porque aquí contamos las cosas como son, sin filtros. Y ahora sí, voy a contarte cómo empezó todo esto. Ese día yo estaba preparando la cena cuando escuché el mensaje, una notificación que hizo vibrar su teléfono sobre la mesa. Yo no soy de revisar sus cosas, nunca lo fui, pero cuando vi que en la pantalla aparecía el nombre de Marina, sentí un golpe en el estómago. No era la primera vez que hablaban. Claro, tienen 2 hijos juntos. Pero el mensaje decía: gracias por el coche. No sabes lo que significa para mí. Me quedé congelada. ¿El coche? ¿Qué coche? Tragué saliva, dejé la cuchara a un lado, y con el corazón latiendo como un tambor, fui hacia la sala donde Daniel estaba guardando unos documentos. ¿Le regalaste un coche a Marina?, pregunté sin rodeos. Él levantó la mirada, sorprendido, pero no culpable. Eso fue lo que más me desconcertó. Sí, respondió con un tono tan simple, tan cotidiano, que me hizo sentir que yo era la exagerada. Es por los niños, amor. Necesitan que ella pueda llevarlos al colegio sin problemas. Amor. Me dijo amor. Mientras me enteraba de que había gastado miles de dólares sin siquiera mencionarlo. Me quedé ahí parada, con una mezcla de incredulidad y rabia creciendo dentro de mí. Él continuó explicando que el coche de Marina se había dañado, que ella vivía lejos, que la ruta escolar no pasaba por su zona, y que los niños estaban llegando tarde. Yo escuchaba, pero en mi cabeza solo repetía una frase. ¿Por qué no me lo dijiste? La confianza es frágil, y en ese momento, la mía empezó a resquebrajarse. No por el coche en sí, sino por la forma. El secreto. La decisión unilateral. El hecho de que yo me enterara por un mensaje que no era para mí. Cuando finalmente encontré la voz, le dije: ¿y no creíste que debías hablarlo conmigo? Daniel suspiró como si yo estuviera reaccionando de más. Intentó abrazarme. Yo di un paso hacia atrás. Algo dentro de mí sabía que esa historia no estaba completa, que había algo más. Lo sentí en su mirada, en su postura, en la forma en que intentó cerrar el tema demasiado rápido. Y entonces lo vi. Un pequeño temblor en su mano cuando guardó el teléfono en el bolsillo. Ese gesto lo delató. Daniel escondía algo. Y yo estaba a punto de descubrirlo. No pude dormir esa noche. Me acosté a su lado, como siempre, pero sentía que la cama era otra. O quizá era el que ya no se sentía familiar. Daniel respiraba tranquilo, profundo, como si nada hubiera pasado. Yo en cambio estaba despierta, mirando el techo, repasando una y otra vez el mensaje de Marina y la forma tan fría en la que él había dicho que le había comprado un coche por los niños. Esa frase sonaba inocente, pero algo en mi interior me gritaba que la historia no podía terminar ahí. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Me hice un café que ni siquiera probé. Me quedé sentada en la cocina observando cómo la luz entraba en la casa y cómo todo seguía igual afuera, mientras dentro de mí todo estaba patas arriba. Cuando Daniel bajó, me saludó con un beso suave en la frente, como si el día anterior no hubiese sido un terremoto emocional para mí. Voy a llevar a los niños a la escuela, dijo mientras buscaba las llaves del carro. Los niños. Esa frase siempre había sido normal entre nosotros, yo nunca tuve problema con eso, nunca quise reemplazar a Marina, ni ocupar un lugar que no era mío. Pero ahora sonaba distinta. Sonaba como una excusa. Sonaba como una pared. ¿Vas a llevarlos tú?, pregunté, intentando sonar tranquila. Sí, respondió. Marina quiere que probemos el coche nuevo en carretera antes de que lo use ella todos los días. Me quedé quieta. Una sensación fría me recorrió la espalda. Él estaba invirtiendo más tiempo en ese coche que en explicarme lo que estaba pasando. Era absurdo. Y sin embargo, yo sabía que el coche no era el problema. Nunca lo fue. Era lo que representaba. Daniel, dije justo cuando él ya iba hacia la puerta. No me siento bien con esto. Siento que me estás ocultando algo. Él se quedó quieto, de espaldas. Lo vi tensarse.
Luego se giró lentamente, como si estuviera eligiendo cada palabra antes de decirla. No te oculto nada. Solo estoy ayudando. A veces te haces ideas donde no las hay. Ese comentario me atravesó como una cuchilla. No solo no me estaba dando respuestas, ahora me hacía sentir culpable por cuestionar. Ese es el tipo de manipulación suave que uno tarda en reconocer, pero que deja cicatrices profundas. ¿Seguro? Insistí. Porque no entiendo por qué algo tan grande no lo hablaste conmigo. Él respiró hondo, como si estuviera teniendo paciencia conmigo. No quería preocuparte. Además, es algo entre Marina y yo, pero por los niños. No es algo que te afecte directamente. Ahí supe que algo se había roto. ¿Cómo podía decirme que no me afectaba directamente cuando estaba regalando un coche sin consultarme? ¿Cuando estaba pasando más tiempo con ella que conmigo? ¿Cuando compartían decisiones que, supuestamente, eran familiares? Mientras hablábamos, noté que él mantenía su teléfono boca abajo sobre la mesa. Eso no lo hacía antes. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero cargado de significado. Y mientras lo hacía, el temblor de su mano volvió a aparecer. Ese detalle me lo dijo todo. Daniel estaba ocultando algo más grande. Cuando finalmente salió de casa, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Sentí un nudo en la garganta que no pude contener. Me dejé caer hasta el suelo y lloré en silencio. No lloraba por el coche, ni por Marina. Lloraba porque sentía que Daniel había empezado a construir un mundo en el que yo ya no tenía espacio. Pero algo dentro de mí despertó. No iba a quedarme esperando respuestas. Si él no me las daba, yo las iba a encontrar. Durante todo el día no dejé de pensar en lo que Daniel había dicho. No quería preocuparte. Esa frase me persiguió como un eco irónico. ¿Cómo podía no preocuparme que él estuviera haciendo regalos costosos a su ex, pasando tiempo con ella, tomando decisiones que afectaban nuestra vida sin incluirme? ¿Cómo podía tener el descaro de decirme que no me afectaba directamente? Cada cosa que hacía, cada movimiento, me llevaba inevitablemente de vuelta al mismo punto. Había algo que no me estaba contando. Y esa incertidumbre, esa sensación de estar caminando en una habitación oscura, me estaba carcomiendo por dentro. Al caer la tarde decidí hacer algo que normalmente jamás hubiera hecho. Era como si una parte de mí, cansada de las dudas, hubiera tomado el control. Daniel aún no había regresado. Me acerqué a su escritorio, donde siempre dejaba algunos papeles, y revisé si había algún comprobante, alguna pista. No para espiarlo, sino para recuperar un pedazo de claridad. Abrí el cajón y lo primero que encontré fue la factura del coche. Era un modelo nuevo, mucho más costoso de lo que él me había dicho. Me quedé mirando ese papel como si tuviera vida propia. Sentí un calor subir por mi pecho y transformarse en rabia. No era el dinero lo que me dolía, era la mentira. Era descubrir que Daniel no solo había actuado sin consultarme, sino que además había minimizado todo. Es por los niños, decía la excusa perfecta. Pero, ¿por qué esconder el precio? ¿Por qué ocultar la forma de pago? ¿Por qué mentir sobre algo que se supone era tan inocente? Dejé la factura sobre la mesa, respirando hondo para no romper algo. Entonces sonó el timbre del teléfono de la casa. Me sobresalté. Cuando contesté, una voz femenina respondió del otro lado. Era Marina. Nunca me había llamado directamente. Nunca. Ella siempre se comunicaba con Daniel, jamás conmigo. La incomodidad que me generó escuchar su voz fue inmediata. Hola, soy Marina. Sí, dígame. Daniel no contesta el celular. ¿Está contigo? Tragué saliva. No sabía qué era peor, que ella llamara buscando a mi esposo, o que él no me hubiera dicho que iba a estar incomunicado. No, respondí. No está aquí. ¿Pasó algo? Hubo un pequeño silencio, como si ella dudara entre decirme o no algo. Ese silencio me puso los nervios de punta. Solo, quería agradecerle de nuevo por lo del coche, dijo finalmente. Él siempre ha sido muy especial conmigo. Esa frase cayó sobre mí como un balde de agua helada. Muy especial conmigo. No estaba hablando del padre de sus hijos. Estaba hablando del hombre. Del hombre que, supuestamente, era mi esposo. Mi estómago se contrajo. Marina, pregunté con voz firme aunque por dentro me temblaban las piernas, ¿tú y Daniel han estado hablando mucho últimamente? Otro silencio. Esta vez más largo. Bueno, sí, respondió con una especie de incomodidad ligera. Supongo que él no te ha contado. Mi corazón dio un brinco. No por la respuesta,
sino por lo que implicaba. Ella sabía que él me ocultaba información. Eso decía más de la situación que cualquier explicación. ¿Hablando de qué? Pregunté. De varias cosas. Pero no quiero meterme. Es mejor que él te lo diga. Ese fue el momento exacto en el que supe que mi intuición no estaba exagerando. Daniel estaba escondiendo algo grande. Algo que no tenía nada que ver con los niños ni con un coche. Cuando colgué, sentí como si ya no reconociera mi propia casa. Como si cada pared guardara un secreto. Me llevé las manos a la cara, intentando contener el temblor. Sentía una mezcla de miedo, dolor y una rabia que crecía lento, como fuego bajo la piel. Cuando Daniel finalmente llegó, escuché el ruido de las llaves en la puerta y mi cuerpo se tensó automáticamente. Ya no quería respuestas. Necesitaba la verdad. Y no pensaba dejarlo escapar sin dármela. Me quedé sentada en el sillón varios minutos después de que Daniel saliera de la casa, intentando procesar todo lo que había visto y escuchado. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Decía que todo era por los niños, pero cada palabra, cada gesto y cada silencio suyo demostraban que había algo más. Algo que no quería decirme. Algo que no debía saber. Y lo peor era esa voz interna mía, insistente, que me repetía que el problema no era el coche ni el dinero, sino la confianza, esa que había empezado a fracturarse desde que vi a Marina sonreír mientras él le entregaba las llaves. Me levanté del sillón, incapaz de quedarme quieta. Caminé hacia la ventana, esa desde donde podía ver perfectamente la calle. No sé por qué lo hice. Tal vez una parte de mí esperaba verlo regresar para decirme la verdad. Pero no regresó. El silencio se volvió tan pesado que terminó aplastándome, y entonces tomé la decisión que venía mordiéndome desde hacía horas. Iría a hablar con Marina. Directamente. Sin rodeos. No iba a seguir viviendo la historia que otros me contaban. Yo misma iba a buscar la verdad. El trayecto hasta su casa se sintió extraño, casi irreal. Mientras conducía, mis manos estaban tensas sobre el volante. Sentía el corazón acelerado, mezclando rabia, miedo, incertidumbre y esa necesidad casi desesperada de respuestas. Cuando llegué, lo primero que vi fue el coche. El regalo. Ese coche brillante, nuevo, tan fuera de lugar frente a la fachada sencilla de su casa. Era imposible no sentir un nudo en el estómago cuando lo vi. Apreté los dientes y respiré hondo antes de tocar la puerta. No quería entrar allí siendo una versión rota de mí misma. Quería entrar fuerte. O al menos parecerlo. Toqué. Una vez. 2 veces. Y estaba a punto de tocar por tercera cuando la puerta se abrió lentamente. Era ella. Marina. Vestida con ropa sencilla, con la cara cansada, como si no hubiera dormido bien. Durante un segundo que se sintió eterno, ninguna de las dos habló. Solo nos miramos, intentando leer algo en los ojos de la otra. ¿Puedo pasar? No sabía si sentarme, si salir corriendo o si exigirle a Marina que hablara de una vez. Sentía un tambor golpeando dentro del pecho, acelerado, violento, como si mi propio corazón quisiera adelantarse a la verdad antes de que ella la pronunciara. Marina me miraba con los ojos humedecidos, sostenida en una mezcla de miedo y determinación. Su respiración era corta, casi contenida, como si cada palabra que estaba a punto de soltar fuera una carga demasiado pesada. ¿Protegerlos de qué? Pregunté finalmente, sin poder disimular el temblor que se me escapó en la voz. Marina cerró los ojos apenas un segundo y pasó una mano temblorosa por su frente. Luego se dejó caer en una silla, como si necesitara algo físico que la mantuviera en pie emocionalmente. Yo permanecí de pie, incapaz de moverme. ¿De su padre?, respondió. Esa frase fue como sentir que el suelo se me abría debajo de los pies. Me tomó varios segundos entenderla, procesarla. Su padre. ¿Daniel? ¿Estaba hablando de Daniel? La incredulidad me recorrió el cuerpo entero, pero no supe si era una defensa automática o un shock real. No hables en acertijos, Marina, logré decir. Dime exactamente qué significa eso. Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en agua helada. Daniel ha estado teniendo episodios de violencia. No contigo, aclaró rápido, pero sí conmigo. Y últimamente con los niños. Mi mente gritó no, pero mi boca no logró emitir sonido alguno. Yo jamás había visto esa versión de Daniel. Nunca había alzado la voz conmigo más allá de discusiones normales. Nunca había mostrado un gesto agresivo. Era protector, atento, incluso demasiado paciente en ocasiones. ¿Cómo podía ser el mismo hombre del que Marina hablaba? No te creo, susurré,
aunque en el fondo no sabía si era un rechazo a ella o a la realidad que insinuaba. Marina no se ofendió. Al contrario, asintió lentamente, como si esperara esa reacción. Sé que no quieras creerme. Yo tampoco quería verlo. Pero lleva meses así. Cambios de humor, explosiones repentinas, cosas que no había hecho antes. Y hace 2 semanas, su voz se quebró. Golpeó una puerta tan fuerte que astilló la madera. Los niños estaban detrás. Sentí que el aire se me escapaba. Y al mismo tiempo, una parte de mí buscaba rápidamente una explicación alternativa. Tal vez exageraba, tal vez estaba manipulando, tal vez buscaba que yo me pusiera en su contra. Pero algo no encajaba con esa sospecha. Su voz no sonaba como la de alguien que inventaba una historia. Sonaba como la de alguien cansado, asustado, quebrado. ¿Por qué no fuiste a la policía? Pregunté. Porque los niños lo aman, respondió casi de inmediato, y porque él no siempre es así. Tiene momentos buenos, muchos. Y porque, aunque no te guste escuchar esto, yo sé cómo era él contigo. Y sé que tú vas a dudar antes de creer algo malo de él. Su sinceridad me atravesó. No era un ataque, era simplemente verdad. ¿Y qué tiene que ver el coche en todo esto? Pregunté, sintiendo que necesitaba agarrarme a algo concreto para no perderme en ese mar emocional. Marina bajó la mirada. Porque Daniel sabe que estoy lista para dejarlo todo si vuelve a pasar algo. Que voy a irme lejos si tengo un medio para hacerlo. El coche, trató de estabilizar su voz, era para asegurarse de que, si tenía que proteger a mis hijos, pudiera hacerlo sin depender de él. Me quedé inmóvil. Esa explicación, por más retorcida que fuera, tenía lógica. Demasiada lógica. Entonces, ¿él te lo regaló para ayudarte a alejarte de él mismo? Pregunté, atónita. Marina asintió. Porque no confía en sí mismo ahora. Y no quería que tú lo supieras. Un frío helado se me metió en la espalda. Daniel no era solo un hombre que había mentido. Era un hombre que ocultaba una parte oscura que yo jamás había visto. Y ahora temía tanto esa parte, que le regalaba a su ex un coche para protegerla. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue la pregunta que empezó a arderme por dentro, hiriente y devastadora. Si Daniel estaba perdiendo el control con ellos, ¿cuánto faltaba para que lo perdiera conmigo? Me llevé las manos a la boca sin darme cuenta. Era como si mi cuerpo necesitara contener el grito que me subía por la garganta. Las palabras de Marina seguían rebotando dentro de mi cabeza, chocándose unas con otras, formando un eco insoportable. No confía en sí mismo. Episodios de violencia. Proteger a mis hijos. Nunca, jamás, en todos los años que llevaba con Daniel, había visto ni siquiera una insinuación de eso. Ni un gesto brusco. Ni un tono de voz que me hiciera retroceder. Él era el hombre que me levantaba la barbilla cuando lloraba. El hombre que me ponía una manta encima si me quedaba dormida en el sofá. El hombre que decía amarme con la voz suave, casi siempre entre susurros. ¿Cómo podía conectar esa imagen con lo que Marina describía? Tiene que haber otra explicación, murmuré, casi hablándome a mí misma. Marina me observó en silencio unos segundos. No parecía enfadada por mi incredulidad. Parecía triste. Como si entendiera perfectamente mi necesidad de negar lo que escuchaba. Ojalá la hubiera, respondió. Créeme que yo he sido la primera en buscarla. Pero cuando una persona empieza a asustarte, ya no puedes desverlo. Eso me atravesó como un cuchillo. Me apoyé contra la pared porque sentí que las piernas me flaqueaban. Nunca imaginé estar escuchando algo así, no sobre cualquier hombre, sino sobre él. ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté con la voz rota. ¿Por qué no confió en mí? Marina respiró hondo, se levantó de la silla y caminó despacio hacia mí. No se acercó demasiado, pero lo suficiente para que su tono sonara más íntimo, más honesto. Porque tiene miedo de que lo dejes si sabes lo que está pasando. Miedo de perderlo todo. Y tú eres la parte que más le duele arriesgar. Tragué saliva con dificultad. Yo no sabía qué sentir. Estaba dividida en dos. Una parte mía quería correr a abrazarlo y decirle que lo íbamos a solucionar juntos, que no estaba solo. La otra parte. Sentía un vértigo profundo, una desconfianza que no había existido nunca, una sombra que empezaba a dibujarse detrás de cada recuerdo. ¿Él sabe que estás hablándome de esto? Pregunté, temiendo la respuesta. Marina negó con la cabeza. Si lo supiera, no me lo permitiría. Esa frase me heló. No porque sonara a amenaza directa, sino porque revelaba un lado suyo que yo desconocía por completo. ¿Y qué esperas que haga yo con esta información?
Pregunté, intentando sonar firme, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Marina se llevó la mano al pecho, como si le doliera respirar. Lo que tú quieras, susurró. Pero ten cuidado. Él está inestable. No es constante. Se calma, después explota, luego se arrepiente, luego jura cambiar, y yo ya no podía seguir en ese ciclo. Me apreté los brazos, intentando darme algún tipo de contención. Mi mente seguía negándose a aceptar esa imagen de Daniel. ¿Inestable? ¿Explosivo? ¿Arrepentido? ¿Culpable? Él jamás había reaccionado así conmigo. Jamás. Pero entonces una idea que no quería tener me golpeó de lleno. ¿Y sí? No pude completar la frase al principio. ¿Y si conmigo no lo ha hecho porque todavía no ha llegado a ese punto? Marina me miró con una mezcla de compasión y dolor. Exacto. Yo también pensé que nunca lo haría conmigo. Se me hizo un nudo horrible en la garganta. Las lágrimas me escocieron los ojos, pero me negué a llorar delante de ella. No por orgullo, sino porque necesitaba mantenerme de pie, aunque fuera por un hilo. «¿Quiero hablar con él?», dije finalmente. Marina abrió los ojos como si no esperara esa reacción. «Ten cuidado», repitió. «No digo que te vaya a lastimar, digo que no sabes qué versión de él vas a encontrar». Yo asentí, pero no porque creyera realmente que Daniel podría hacerme daño físico. Manejé de regreso a casa con las manos tan tensas en el volante que los nudillos se me pusieron blancos. Sentía el cuerpo rígido, el cuello dolorido, el estómago revuelto. No sabía si estaba enfadada, herida, decepcionada o simplemente aterrada. Quizás era todo al mismo tiempo. Cada semáforo, cada esquina, cada minuto de ese trayecto se me quedó grabado en la piel como un recordatorio de que mi vida acababa de dividirse en un antes y un después. Cuando por fin llegué, el silencio de la casa me golpeó. No había ruidos de televisión, ni el sonido de sus llaves sobre la mesa, ni su voz diciendo «llegaste». Ese vacío me heló. No sabía si quería que estuviera ahí, o si necesitaba unos segundos más para armarme de valor antes de verlo. Pero no tuve tiempo para decidir. Apenas cerré la puerta, escuché sus pasos. Daniel apareció desde el pasillo, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Su expresión no era de sorpresa, era de alguien que sabía perfectamente dónde había estado yo. «¿Fuiste a su casa?», preguntó sin rodeos. No traté de negarlo. No tenía sentido. Sí. Su respiración se volvió más pesada, pero lo que me inquietó no fue la furia, sino un brillo extraño en su mirada. Algo entre cansancio, frustración y miedo. Sí, miedo. Como si lo que estaba a punto de decirme lo expusiera más de lo que quería. «Te dije que no te involucraras», soltó, caminando hacia mí con pasos lentos. «Esa situación es complicada, no puedes ir ahí a...» «¿A qué, Daniel? ¿A hablar con la mujer que dice que le tienes miedo a ti mismo?». Lo interrumpí. Él se detuvo de golpe. Su silencio fue tan brutal que me erizó la piel. Sentí el corazón latirme en la garganta. «No tenías que ir», repitió, pero su voz ahora estaba más baja, más tensa. «Eso es entre Marina y yo». «No». Estallé, alzando la voz sin poder evitarlo. «No es solo entre ustedes dos cuando tú estás regalando coches detrás de mi espalda para protegerla. No cuando ella dice que estás perdiendo el control». Daniel apretó los puños. No levantó la voz, no dio un paso agresivo, pero sus ojos sí cambiaron. Se oscurecieron. Se llenaron de algo que jamás había visto en él. «¿Qué más te dijo?», preguntó en un tono frío que casi no reconocí. Tragué saliva. Ese no era el Daniel que yo conocía. Ese era alguien más, o quizás la parte de él que nunca había querido mostrarme. «Que estás teniendo episodios», respondí. «Que explotas. Que rompes cosas. Que los asustas». «Ella exagera», dijo rápidamente. «Demasiado rápido». «¿Entonces golpeaste una puerta o no?». Insistí. Se pasó la mano por el cabello, frustrado. «Fue una vez. Estaba cansado, estresado. Ella me provocó». «¿Y los niños estaban detrás?», pregunté, con un nudo en la garganta. Daniel abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Di un paso atrás sin quererlo. No porque él se hubiera movido hacia mí, sino porque mi cuerpo reaccionó solo. Y yo lo vi. Lo vi en sus ojos. Él también lo notó. «No te tengo miedo», dije, aunque en ese momento no sabía si era verdad. «Solo, estoy procesando». Daniel bajó la vista, respirando profundo. Cuando volvió a levantarla, su expresión había cambiado otra vez.
Ya no era rabia. Era algo más triste, más roto. No quería que te enteraras así, murmuró. No quería que pensaras que soy un monstruo. Mi corazón dio un vuelco. Porque esa frase no la dice un hombre que niega. La dice un hombre que sabe. No eres un monstruo, susurré. Pero algo está pasando contigo. Algo que no estás controlando. Daniel cerró los ojos con fuerza, como si le doliera escucharme. Luego se dejó caer en una de las sillas de la mesa, apoyando los codos y tapándose la cara con las manos. No sé qué me pasa, admitió. A veces, pierdo el control sin darme cuenta. Me desespero. Me siento atrapado. Y cuando me doy cuenta, ya es tarde. Esa confesión me atravesó por completo. No era una excusa. Era una verdad cruda, desnuda, que lo dejaba vulnerable. Me acerqué un poco, pero no demasiado. No sabía si él quería ser tocado. Tampoco sabía si yo quería hacerlo todavía. Daniel, empecé, con la voz baja. ¿Por qué no me lo dijiste? Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, no de furia, sino de miedo. Porque no quería que me vieras así. Porque tenía miedo de perderte. Porque si te lo contaba, significaba aceptarlo. Mis labios temblaron. Él estaba roto. Y yo estaba rota por descubrirlo así. Un silencio largo cayó sobre nosotros. Un silencio lleno de dolor, de dudas, de un amor que parecía estar pidiendo auxilio. Y entonces Daniel dijo algo que me dejó helada. No sé cuánto más pueda controlarlo. Nunca pensé que llegaría a ese punto. Una noche silenciosa, sentada frente a Daniel, mirándolo sin llorar, sin temblar, sin gritar, solo esperando respuestas que él parecía incapaz de dar. Después de todo lo que había descubierto, después de ver cómo cada gesto, cada llamada, cada excusa se entrelazaba como un nudo que llevaba meses apretándose. Lo único que necesitaba era la verdad desnuda, sin el disfraz de es por los niños. Daniel estaba sentado al otro lado de la mesa, con las manos entrelazadas como si se aferrara a sí mismo. No me miraba, mantenía los ojos clavados en el vaso frente a él. La cocina estaba tan quieta que podía escuchar el tic-tac del reloj detrás de mi cabeza, marcando un tiempo que ya no nos pertenecía como antes. No sé por dónde empezar, murmuró, finalmente. Por la verdad, respondí sin moverme. Levantó la mirada, y por primera vez desde que todo explotó, noté miedo en su expresión. No miedo a perderme, sino miedo a admitir lo que había hecho. Eso dolió más que cualquier engaño. Si él hubiera luchado por nosotros, quizá habría sentido otra cosa. Pero ese miedo era culpabilidad pura. No quería que terminaras enterándote así, dijo, tragando saliva. Marina estaba pasando por un mal momento. Yo solo quise ayudar. ¿Ayudar? Repetí, sin elevar la voz, porque ya no necesitaba hacerlo. ¿Llamadas a medianoche? ¿Mensajes borrados? ¿Visitas rápidas que duraban horas? ¿Un coche nuevo? Daniel, no soy estúpida. Él cerró los ojos como si mis palabras fueran un golpe. Luego respiró hondo. Nunca quise volver con ella, aseguró. Pero ella estaba vulnerable. Y yo me sentí responsable. Siempre me he sentido responsable de ella. Ahí estaba. La verdad que me negaba a aceptar pero que había sentido clavándose lentamente en mí. La responsabilidad disfrazada de obligación eterna, de apego emocional no resuelto, de un vínculo que él nunca había roto por completo. Y peor aún, yo había intentado justificarlo por él una y otra vez. ¿Y tú qué querías, Daniel? Pregunté despacio. ¿Qué querías tú? No lo que ella necesitara. No lo que tú crees que los niños necesitan. ¿Qué querías tú de todo esto? Daniel apretó los puños. Sus labios temblaron un instante. ¿Sentirme necesario? Susurró. Esa frase me atravesó. Porque ahí entendí todo. Él no estaba enamorado de Marina. No quería volver con ella. Pero sí quería ser el héroe en su caos, el apoyo que no podía soltar, el salvador en una historia que ya no le pertenecía, pero de la que se negaba a salir. Y mientras él buscaba sentirse necesario allá, yo me había quedado aquí, siendo la mujer que lo amaba sin pedirle nada más que transparencia. La que confiaba. La que construía. La que, en silencio, esperaba reciprocidad. Me levanté despacio. Sentí las piernas firmes bajo mí. No era debilidad lo que recorría mi cuerpo, era determinación. Daniel me miró como si temiera lo que iba a decir. Necesario también era ser honesto conmigo, dije. Y eso lo olvidaste. Di unos pasos hacia la puerta.
Él se levantó de golpe. No te vayas, pidió. Me giré, respiré profundamente y respondí. No me estoy yendo, Daniel. Solo te estoy dejando claro que esta vez, la que eliges soy yo. Y cerré la puerta detrás de mí, por primera vez, sin miedo al silencio que venía después. Caminé por la casa como un espectro, incapaz de sentarme, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera Daniel y sus silencios, sus medias verdades, y todo lo que Marina me había contado. Cada rincón me recordaba nuestra vida juntos, las fotos en la pared, los recuerdos en la mesa de la sala, los libros que habíamos compartido. Todo parecía intacto, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Algo se había roto, y esa grieta no podía ignorarla. Mi cabeza daba vueltas mientras repasaba cada palabra de Daniel. No quería que terminaras enterándote así. Marina estaba vulnerable, solo quise ayudar. Todo encajaba en mi memoria como piezas de un rompecabezas que me mostraba algo que no quería ver. Él había cruzado líneas, había permitido que un vínculo con Marina se mantuviera activo mientras yo confiaba en él. Y la excusa de los niños, esa frase repetida 1000 veces en mi mente, no podía borrar la sensación de traición. Me senté en el sillón y cerré los ojos. Respiré hondo. Cada respiración parecía pesar toneladas. Sabía que Daniel no era un hombre malintencionado, pero había decisiones suyas que habían erosionado mi confianza. Y eso dolía más que cualquier grito, más que cualquier discusión. Era el silencio detrás de cada gesto, la mentira disfrazada de cuidado, la verdad a medias que me había estado alejando de él sin darme cuenta. Decidí que necesitaba respuestas definitivas. No podía seguir dejando que Marina fuera la mensajera de lo que Daniel ocultaba. Llamé a Daniel, mi voz firme aunque por dentro temblaba. Necesito que hablemos, ahora. Él apareció en la puerta unos minutos después, su expresión complicada, mezcla de culpa, miedo y cansancio. Nos sentamos en la sala, frente a frente. No había palabras al principio, solo el peso de lo no dicho llenaba la habitación. Finalmente, me atreví. Daniel, necesito que me digas todo. Todo lo que pasó con Marina, todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, sin excusas. Sus ojos bajaron al suelo, luego me miró con una sinceridad que me dolió y me aterrorizó al mismo tiempo. Nunca quise herirte, empezó. Lo hice porque me sentía atrapado entre lo que debía y lo que sentía. No podía dejarla sola, y pensé que estaba ayudando a los niños, pero sé que fallé contigo. Mi corazón se oprimió. Sentí un nudo enorme en la garganta, una mezcla de dolor y rabia contenida. ¿Fallarme conmigo?, pregunté. ¿Eso es lo que sentiste? ¿Que solo fallaste conmigo? Sí, admitió, con voz casi rota. Fallé en ser transparente, fallé en ser el hombre que tú mereces, y fallé en controlar lo que estaba pasando sin que tú lo supieras. Me levanté, temblando de ira y tristeza. La tensión dentro de mí se mezclaba con una claridad inesperada. Necesitaba distancia, necesitaba pensar, necesitaba decidir si podía reconstruir lo que se había roto o si debía empezar a separarme de todo lo que creía seguro. Daniel, dije, tratando de no quebrarme. Necesito tiempo. Y necesito que entiendas que esta vez no es solo por los niños. Esta vez, es por mí. Él asintió lentamente, como si cada palabra mía le doliera igual que a mí. Y en ese momento supe que nuestra relación estaba en una encrucijada. Una encrucijada en la que yo debía decidir si podía confiar de nuevo, si podía amar después de lo que había descubierto. Mientras él permanecía sentado, en silencio, con la mirada baja, me fui hacia mi habitación. Cada paso retumbaba en mi mente. Sabía que la decisión que tomara no sería fácil, y que el camino hacia la verdad completa apenas comenzaba. Pasaron varias horas antes de que pudiera pensar con claridad. Me senté en la cama, mirando la pared vacía, intentando ordenar mis emociones como si fueran papeles desperdigados sobre un escritorio. Había rabia, dolor, incredulidad, pero también una sensación inesperada: alivio. Alivio porque finalmente sabía la verdad, aunque esa verdad doliera más que cualquier mentira piadosa. Cuando Daniel entró a mi habitación, su rostro reflejaba agotamiento. Sus ojos estaban rojos, no por lágrimas, sino por el peso de la culpa que había llevado durante días, quizás semanas. No dijo nada al principio, solo se quedó de pie, esperando, midiendo cada palabra antes de hablar. Quiero que sepas, comenzó lentamente, que lo hice pensando en los niños. No porque quisiera a Marina, no porque quisiera lastimarte. Solo quería que ellos estuvieran bien. Lo miré fijamente, intentando leer más allá de sus palabras.
Su voz era sincera, eso lo podía percibir. Pero la sinceridad no borraba las heridas, no reconstruía la confianza que se había quebrado. Daniel, dije. Entiendo lo que intentaste hacer, pero lo que hiciste me lastimó profundamente. Me sentí desplazada, invisible y sobre todo, traicionada. Asintió, con la mirada baja. Su silencio era pesado, cargado de arrepentimiento. Por un momento, pensé que no habría manera de reconciliarnos. Pero algo en su actitud, en su vulnerabilidad, me decía que él también estaba dispuesto a reparar lo que se había roto. Sé que no puedes perdonarme de inmediato, continuó, pero quiero intentarlo. Quiero que volvamos a ser nosotros, aunque sé que eso requiere tiempo. Respiré profundo. No podía prometerle nada todavía. No podía olvidar lo que había pasado. Pero también sabía que la ira no podía gobernar mis decisiones. Después de todo, lo que había visto y escuchado también me enseñaba algo. Daniel había cometido errores, pero su intención no era dañarme, sino proteger lo que creía importante. Está bien, susurré. Pero vamos a hacer esto bien. Nada de secretos, nada de decisiones detrás de mi espalda. Si vamos a seguir, tenemos que reconstruir la confianza desde cero. Daniel levantó la cabeza, y por primera vez en toda la noche, supe que había esperanza. Esa mirada cargada de arrepentimiento y amor me dijo que estaba dispuesto a cambiar, a escuchar, a aprender de sus errores. Hablamos durante horas. No solo sobre el coche, no solo sobre Marina. Hablamos de nosotros, de nuestras expectativas, de los límites que necesitábamos establecer. Hablamos de lo que realmente significa amar y proteger a quienes queremos sin lastimarnos en el camino. Al final de la noche, aunque cansados, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: claridad. Sabía que el camino no sería fácil, que habría momentos de duda y miedo, pero también sabía que enfrentarlo juntos era la única manera de sanar. Antes de dormir, Daniel me tomó la mano y dijo en voz baja: prometo no volver a ocultarte nada. Y esa promesa, simple pero poderosa, fue suficiente para que el corazón empezara a confiar otra vez. Porque a veces, entendí, amar también significa enfrentar la verdad más dolorosa y decidir si vale la pena seguir juntos, con los ojos abiertos, sin miedo, con honestidad y con esperanza. Y yo decidí que sí, que valía la pena. Fin.